Les damos la más cordial bienvenida a Camino University en esta materia 104 de liderazgo espiritual, impartida por su servidor, el pastor Dr. Daniel Mur García. Y esta fue la clase del 22 de mayo. Y el tema fue la personalidad del líder y la importancia de su salud espiritual. Así que vamos a empezar a exponer esta hermosa clase de liderazgo espiritual, donde vamos a aprender muchas cosas de liderazgo y su personalidad. Así que la iglesia como organización debe ser flexible, dinámica, en un mundo cambiante, tomando en cuenta el papel que cumplen los líderes y dirigentes cristianos, quienes deben ser profesionales en su vocación y llamado. Se espera que dirijan procesos de desarrollo humano y organizacionales dentro de una comunidad de fe y también fuera de ella, apuntando al crecimiento integral de las personas que llegan a conocer de manera personal a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que podemos decir también que organización, en algunas de las definiciones, es agrupar y ordenar las actividades necesarias para alcanzar los fines establecidos, creando unidades administrativas, asignando en su caso funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía, estableciendo las relaciones que entre dichas unidades deben existir. Eso lo dice Eugenio Sixto Velasco. También otra definición de liderazgo es estructura de relaciones entre personas, trabajo y recursos. Lo dice Bickless, Carmichael y Starchit en cuestión de qué es una organización dentro del liderazgo. También se define como coordinación de las actividades de todos los individuos que integran una empresa con el propósito de obtener el máximo de aprovechamiento posible de elementos materiales, técnicos y humanos en realización de los fines que la propia empresa persigue. Isaac Guzmán. Y otra definición de organización es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada grupo un administrador con autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar tanto en sentido horizontal como vertical toda la estructura de la empresa. Esta es una definición de Kuntz Tunnels. Así que muy interesante las definiciones de organización. Y aquí entramos a otra definición sumamente importante, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todas las personas que aceptan el don de la salvación de Cristo y siguen sus enseñanzas. Esa es la iglesia. Un grupo de hombres y mujeres que se han abierto a una espiritualidad y han reconocido al Señor Jesús como el único medio, la única esperanza para sus vidas, el único camino. Y entonces voltean a Dios y se dan cuenta que Dios siempre ha estado ahí, ofreciéndoles una vida abundante. Por eso es mucho más que un edificio. En la Biblia, iglesia nunca se refiere a eso, ¿no? A un local. Siempre se refiere a las personas que siguen a Jesucristo. Se refiere a no se refiere a un edificio, siempre se refiere a esas personas. Y la iglesia de Jesucristo fue una unidad cuidadosamente organizada, la cual se comparó con un edificio que se edificó. Dice en Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. También lo dice 1 de Pedro 4:10. Así que estamos viendo lo que es organización, y una organización entra a la definición de iglesia. La iglesia es una organización, es un cuerpo donde cada una de las personas que integran ese cuerpo, integran esa iglesia, tienen un don y tienen talentos y cada uno debe ministrarlos para edificación del cuerpo de Cristo.
Y eso es interesante porque se van dando el liderazgo, se va dando en esta organización, en tanto que se ponen de acuerdo y juntos pueden de manera organizada funcionar. Por eso cuando hablamos de definiciones de liderazgo, estamos hablando lo que se dice de la dirección, que es jefatura o conducción de una colectividad, según el Diario de la Lengua Española. Y también otra definición de liderazgo es las cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos. Esto lo dice el Diccionario de las Ciencias de la Conducta. El líder, quien representa para el resto del grupo un auténtico ejemplo de dedicación, de entusiasmo y de coraje. Por eso lo más importante es poder participar acertadamente en la evolución o involución de la organización. También liderazgo espiritual alentará al cristiano a que coloque sus dones, talentos y capacidades a disposición del Señor a fin de poder llegar a ser un líder que Dios use para su gloria. Algo de principios de liderazgo. Qué interesante, ¿no? Porque cuando estamos viendo las definiciones de liderazgo, lo estamos viendo desde diferentes puntos de vista, pero coinciden en algo, que el liderazgo espiritual es un liderazgo que se ejerce desde el servicio, desde los dones, desde los talentos, con el poder del amor de Dios para transformar la vida, para transformar la realidad del ser humano con una visión integral de ayudar al ser humano en todas sus dimensiones. Así que esa definición es sumamente importante porque entonces podemos hablar de un liderazgo transformador que requiere primero autoconocimiento para tener noción de su yo y de sus propias cualidades y características. Y es necesario que el líder se conozca, es necesario que el líder esté saludable, es necesario que el líder vaya apuntando hacia un autoconocimiento de sus virtudes, de sus dones, de sus talentos, pero también podría agregar yo desde sus vulnerabilidades, donde sí es muy eficaz, muy bueno, y donde no, porque así puede en una organización poder poner al servicio del crecimiento y al servicio del reino, donde sí es eficaz, donde sí puede trabajar. Entonces es necesario que el líder tenga un autoconocimiento de su personalidad, ¿no? De sus características. También se requiere que el líder tenga una autorrealización para que pueda realizar, satisfacer y mejorar sus potencialidades. Creo que es muy importante esto, cuando un líder sabe que está estudiando, que está leyendo, que está siendo asesorado, que está siendo guiado. Es una escuela de vida, porque al mismo tiempo que está siendo pastoreado, guiado, enseñado y supervisado, también más adelante esta misma persona va a poder ejercer un liderazgo para pastorear, para acompañar, para guiar a otros de manera efectiva, porque pudo someterse a una autoridad, también otros se van a someter a su autoridad. Y claro, por la influencia del Espíritu Santo va a tener estas características, ¿no? Otra que se requiere muy importante es la autodisciplina para obtener mucho más con el mismo esfuerzo. Y eso sí es otro de los requisitos importantes, ¿no? Estamos hablando de autodisciplina en cuestiones espirituales, autodisciplina en cuestiones de horarios y de todo de manera integral. No se requiere que sea un hombre o una mujer perfecta, porque perfectos vamos a ser cuando estemos delante del Señor, transformados, pero sí se requiere que el líder tenga ciertas características de disciplina en espirituales,
por supuesto, en el ayuno, en la oración, en la lectura bíblica, en la devoción personal, en la devoción de pareja, en la devoción familiar y también en su diario vivir, que son cualidades características importantísimas. Y autonomía, otra de las cosas requeridas, para tener la fuerza de aquello que no logra hacer nunca del todo, de lo que siempre se mueve y jamás termina. Y esto es que el líder siempre está viendo lo que Dios sí puede hacer, viendo lo que Dios está marcando adelante, teniendo visiones, teniendo sueños de manera objetiva y caminar de una manera trascendente y de una manera transformadora con la ayuda del Señor, ir caminando y transformando al mismo tiempo. Algunas características del líder podríamos decir que debe tener comunicación. O sea, el líder se debe expresar bien y sobre todo ser persuasivos en sus argumentos, convincentes en su discurso. Se requiere que el líder sepa leer bien, sepa, tenga un léxico de acorde a la necesidad que se está moviendo, de acuerdo al contexto. Pablo ya decía que se sabía expresar con los que eran de un nivel cultural alto, como cuando habló con el rey Agripa, que la cultura era griega y los líderes de ese tiempo sociales eran gente muy culta por la influencia de la filosofía griega, y hasta el rey Agripa le dice, por poco y me persuades, Pablo, pero también sabía hablar con las comunidades de gente muy humilde, que más del 90% era gente que no sabía leer ni escribir. Gente que trabajó con Jesús, también anduvo con Jesús, más del 90 no sabía ni leer ni escribir. Pero también puede ir a donde está la meca de la filosofía y poder decir, vengo a predicarles del Dios no conocido. Esto es importante, el léxico, la forma de expresarse, la forma de comunicar, de tener argumentos y, por supuesto, diría yo, de conocer la Biblia de manera profunda, de manera clara, tener una buena hermenéutica, una buena exégesis y con valores y principios bien claros. Y creo que se requiere esta parte, hacer reflexión teológica también para saber de lo que se está hablando y tener buenos argumentos claros, precisos, para poder hablar a la gente. Y también otra de las cosas muy importantes, características de un líder, es la visión de futuro. En la visión deben ser claros acerca de la dirección de los planes, metas y proyectos inspirados en el escenario de futuro deseado que motive a las personas a la excelencia, todo haciéndolo como para el Señor. Esto es importante porque el líder no es un visionario de esos tipos monjes que se va al monasterio y se conecta con el universo, no. Estamos hablando de líderes espirituales, líderes cristianos, donde Dios les da y les pone en su corazón, por influencia de su Espíritu Santo, cómo Dios se mueve en el vaivén de la historia, cómo Dios está encarnándose en las necesidades reales de la gente, cómo el líder lee la vida, cómo el líder lee las circunstancias, cómo el líder puede tener visión de Dios para dar una buena nueva a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para dar visión a los que no ven más allá de sus espacios, para dar libertad a los cautivos, en fin, para predicar el año agradable del Señor. Esa es la parte fundamental de un liderazgo que ve más allá de lo que está pasando en un templo. Ve hacia afuera de manera integral. También el líder tiene que tener un compromiso, acordar, contraer
y cumplir responsabilidades con la iglesia y con cada hermano y hermana que son parte del cuerpo de Cristo. Al final podemos entender que somos familia de Dios y que la iglesia es el instrumento de Dios y las manos de Jesús para tocar la vida de muchos hombres y mujeres que tienen un vacío del amor de Dios. Pero también un compromiso con la dignidad, con el respeto, con la integridad, con la salud mental, emocional y espiritual de todos los hombres y mujeres que ama a Dios. Al final, entonces, la iglesia se abre y abre las manos para ser compasivos y para ser bondadosos y generosos con los que más sufren. Y otra característica es que un líder escucha. Entender no solamente las palabras, también entender los sentimientos de las personas, de los hermanos en la fe y la gente que conozcamos. A veces damos por entendido muchas cosas, como que razonamos y argumentamos de manera religiosa. Y creo que el liderazgo espiritual es ser sensible a la voz de Dios y a las necesidades reales de la gente, a lo que está viviendo, a lo que está pasando. Creo que sería una buena experiencia para todos los alumnos poder sentarnos con algunas familias que están llegando de Sudamérica, de Centroamérica, de México, sentarnos y escuchar su historia y ver de dónde vienen, por dónde han pasado, cómo han llegado. Muchos han pasado por la selva de Darién, muchos han pasado días enteros en la calle. ¿Cómo están llegando nuestros hermanos migrantes, nuestras hermanas, los niños? ¿Qué impacto socioemocional está pegando en su corazón? ¿Cómo se sienten? Cuando uno escucha las historias, al final, como decía Galeano, no estamos hechos de átomos, estamos hechos de historias, pero un líder se sienta y escucha y, y se conecta con la necesidad y es sensible a la realidad y al sufrimiento humano. Y desde ahí opera la misericordia, de ahí opera la gracia y de ahí surge la solidaridad. La solidaridad produce esperanza. Así que qué interesante característica, ¿no?, de los líderes. También un líder tiene que tener buenas relaciones interpersonales, diría yo. O sea, ser objetivo, imparcial en las apreciaciones, despojándose de juicios y aceptando a quienes lo rodean, tal como hizo nuestro ejemplo y paradigma que viene a ser nuestro Señor Jesucristo, que no hace diferencias entre ricos y pobres, entre blancos y negros, entre hispanos y anglos o afros, entre gente que tiene documentos y gente que no tiene documentos. No, sin prejuicios. La iglesia está precisamente y los líderes están para abrirse al amor, a la esperanza, a la fe, pero también la comunidad que está siendo influenciada por buenos líderes es una comunidad de restauración, es una comunidad de sanación, es una comunidad de refugio. Por eso importan las relaciones saludables, interpersonales. También hay una responsabilidad, una característica importante de ser capaz de establecer un compromiso para dar una respuesta positiva y proactiva, cumplir con nuestras obligaciones espirituales, sabiendo que Él es fiel en lo poco, el que Él es fiel en un poco, Dios es fiel en lo mucho. Se requiere que los administradores, y yo diría el liderazgo, sea hallado fiel en todo, no solamente los domingos, sino en su vida cotidiana, sino en su quehacer teológico de estar estudiando. También en su administración. Y por supuesto, entendiendo que el primer compromiso es con la esposa o el esposo, con los hijos, las hijas, con la familia, con la iglesia, con el trabajo. Un buen líder también tiene siempre una actitud positiva.
Eso no quiere decir que solamente seamos siempre positivos y que no pasen crisis ni pasemos por problemas, no. Pero a pesar de lo que pasemos, no nos determina la realidad ni las circunstancias. Quien determina nuestro gozo es Dios. Quien determina nuestra vida es el Señor. O sea, el mundo no tiene la última palabra, Dios tiene la última palabra. Por eso podemos tener esta mente positiva de enfocarnos y conseguir lo que se quiere para alcanzar el ánimo con gozo y alegría. O sea, tener un espíritu de decir, vamos para adelante, sí se puede con la ayuda del Señor. El Dios estará con nosotros. Dios no nos va a dejar. Él prometió estar todos los días hasta el último. La gente tiene que, en un mundo quebrado, en un mundo roto, la gente necesita escuchar a líderes positivos, a líderes proactivos, a líderes que den mensajes de ánimo, de fe, de esperanza. Si Dios nos trajo hasta aquí, a este lugar, es porque Dios tiene un propósito. La máxima de José no fue interpretar sueños, fue interpretar a Dios, que dice, no fueron ustedes, fue Dios quien me trajo aquí para preservar vida a mucho pueblo. ¿Cuál sería la lectura de los líderes? Pues descubrir el propósito de Dios para tu vida y decir, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué Dios me tiene en este país, en este tiempo, en esta comunidad de fe? ¿Qué Dios quiere que yo haga? Y por supuesto, una característica de un buen líder es la pasión, sensibilizar afectivamente desde el desear y el sentir las acciones a realizar, un amor a Dios y a su causa. Fíjense que hay muchos líderes sin pasión. Un líder sin pasión es un líder desanimado, es un líder que está triste, angustiado o ansioso o deprimido. No, yo creo que sí podemos pasar por valles oscuros, pero no podemos quedarnos ahí. Un buen líder siempre está con esa pasión, la pasión que viene de la comunión y la relación profunda y verdadera con Dios cada día. Depender de la oración, depender de su palabra, depender de su gozo, de dar fruto del Espíritu. Y cuando estamos hablando fruto del Espíritu es desarrollar las características del fruto. De un buen líder hace eso. Y por eso tiene pasión y autodisciplina. Ligar la conciencia individual, la posibilidad de lograr hacer o dejar de hacer algo. Cuando aprendemos a decir, sí puedo con esto y me comprometo, y también aprender a decir, con esto no, y no lo puedo hacer. Pero siempre tener la disciplina de empezar algo y terminarlo. Así que qué interesante las características del liderazgo, ¿no? Y podemos ahora entrar acerca, no características, sino habilidades de liderazgo. Entonces, cuando estamos hablando de habilidades de liderazgo, una de las habilidades que se requiere es conformar equipos de trabajo. No de esos líderes orquesta que quieren hacer todo, no. Aprender a delegar con responsabilidad, pero también con el ejemplo, para potenciar capacidades de cada uno de los integrantes que permitan la sinergia necesaria a realizar actividades. Y esto es poder delegar con responsabilidad, con amor, con el ejemplo y con la educación. También una habilidad es una habilidad planificadora para elegir y organizar las mejores alternativas disponibles para alcanzar resultados previamente definidos. Así que se requiere que un líder planifique, ya sea planifique la temática, que planifique los cursos, que planifique los talleres, que planifique las actividades, que calendarice, diríamos también, ¿no?
Y esto es importante porque se requieren líderes que sepan a dónde van. Como diría un pensamiento oriental, si no sabemos a dónde vamos, lo más probable es que no lleguemos. Y cuando se planifica, todos se enganchan a la visión. También otra habilidad es la estratégica para proyectar la permanencia y proyección de la organización. Es la estrategia. ¿Cuál es la estrategia que vamos a usar para lograr los objetivos, las metas que se tienen en la iglesia? Otra habilidad es la toma de decisiones para orientar la organización de acuerdo al panorama holístico existente. Significa, ¿cuáles son las decisiones importantes que el líder debe tomar junto con su equipo para, para leer el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo, para saber cuál es el balance y cuál es la aportación y la inserción y poder encarnarse en la realidad que nos está agobiando, pero también desde ahí poder meterse con un pensamiento y, digamos, teología de la transformación desde la perspectiva cristiana. Una habilidad innovadora para crear nuevos productos o servicios en la organización y que surjan nuevos ministerios, nuevos proyectos. Creo que un líder tiene esta capacidad y, por supuesto, capacidad analítica para evaluar objetivamente los escenarios posibles. Esto es muy importante. Cuando un líder tiene una capacidad analítica, puede ser prevenir, pero también puede analizar lo que conviene y lo que no conviene. Y también puede hablar con el grupo, con los equipos y ver hacia dónde están caminando y hacia dónde Dios los está llevando. Y esto es importante, analizar, evaluar, pensar, planificar y poder tomar opinión del grupo. La sensibilidad también del líder va a ser sumamente importante para escuchar. Así que esta es parte de esta primera clase de la planificación y motivación del líder. Y realmente esta materia es una materia muy linda, liderazgo espiritual, y yo creo que las otras materias han sido de bendición. Esta es una nueva modalidad que estamos teniendo los lunes a las 7 de la noche a 8:30 por vía Zoom. Se les manda todo un resumen para que ustedes puedan leer y podamos discutirlo en la clase. Y también se van a estar grabando las clases. Pero los esperamos los lunes, 7 de la noche. Cualquier duda o pregunta, por favor, pueden contactar a su servidor, que estamos en la mejor disposición de ayudar. Bueno, que Dios les bendiga en esta hora. Amén.